Exactamente. Y entonces, Lo mismo que pasó con la Corporación de Acueductos. ¿Cuál es el problema de la Corporación de Acueductos? Que el 70 y pico % de la gente no paga el agua. ¿A quiénes le suben los costos que suben? A los 30% que pagamos el agua. Esas son las soluciones maravillosas dominicanas. No resolvemos el problema de raíz, sino que buscamos un paliativo mientras tanto a los pendejos, porque no tiene otra palabra ni otra traducción, que pagan y que son fáciles de percibir. identificar. A eso le subimos la cosa. Eso es lo que siempre ha pasado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la clase media en un país como la República Dominicana es quizás el grupo minoritario en términos de lo que es la población total. Entonces tú comienzas a estrechar lo que es alrededor de ese grupo que paga impuestos, alrededor de ese grupo que paga los servicios, alrededor de ese grupo que es el que mantiene la economía, pero en algún momento eso tiene que causar un problema. Sí, cada vez menos media. Claro. Se está yendo para los dos pedazos. Hay un chilín de gente que está subiendo a los estratos más altos y la gran mayoría está bajando a niveles maduros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que después que tú te acostumbras a unos niveles de vida, a tener ciertas comodidades, a tener cierta ventaja, cuando te dan un bajón como eso, ¿a quién tú le echas la culpa? ¿Contra quién es tu resentimiento? El gobierno. Contra el gobierno que te creó ese problema. Entonces el problema que tiene el gobierno ahora, ¿por qué el 70% de la falta de popularidad que tiene el gobierno actual? Es por eso que la gente está harta. Y que este ejemplo de la CAS para mí es el suma de todo. Es que es así. Y lo mismo ha pasado con la luz históricamente. La energía eléctrica se la clavan al que está pagando, no a lo que dejan de pagar. ¿Y por qué eso nunca baja? ¿Y por qué viene ley, viene penalidad, viene de todo y tú ves que siempre los que no pagan, no pagan? Y el que hace, es lo mismo que el tráfico, el que se lleva la luz roja, el que te pasa por donde, ese llega primero que tú. Y aquí todo, el que no cumple la ley tiene ventaja. Y en ese escenario, porque me preocupa, acepto como tú lo planteas, pero me preocupa mucho porque digo, bueno, pues entonces, ¿qué hacer? En ese maremándum de cosas, ¿qué hacer? Comenzar a exigirle a los funcionarios que cumplan sus funciones, comenzar a exigirle al presidente que tiene que tener gente ahí que resuelvan, y obviamente hay unas elecciones el año que viene y hay que decidirse por la persona que uno crea que puede resolver esto, que no podemos seguir en el mismo tollo de siempre. Esto ha sido un perfecto tollo. Y cualquiera que haya cogido una clase de administración 101, y tú lo sabes, esto es el absurdo más grande, porque aquí pasa todo lo que no debe pasar y todo eso está escrito. No, definitivamente hay muchas cosas que no deberían estar pasando, porque parecerían que son cosas que ya debimos haber aprendido y parece que no. Y como yo digo, este es un país que olvida los 9 días. Si nosotros se muere una persona y a los 9 días ya esa persona no existe. Y somos estudiosos, porque tenemos comisiones y hemos parido estudios y análisis y al final no pasa nada. Entonces resulta que tienen que venir de fuera para decirnos lo que tenemos que hacer. Estilo Fondo Monetario, estilo cualquier consultor que sea, los de afuera saben más que nosotros. Ignacio, la economía norteamericana ha sufrido una disminución en lo que es su clasificación para fines de lo que es el mercado bursátil. Y definitivamente eso manda una señal negativa al resto de los países. ¿Qué tú crees que pudiera ocurrir en la República Dominicana como un país dependiente en el comercio internacional? Claro, mucho. Las repercusiones pueden ser graves si esto sigue, porque nosotros vivimos en la remesa, vivimos las exportaciones de Estados Unidos, vivimos del turismo básicamente de Estados Unidos, y si la economía de Estados Unidos le va mal, los dominicanos que viven allá no remesarán lo mismo que remesan ahora, los turistas que vienen allá aguantarán sus cosas, no vendrán, y los que compran allá productos dominicanos no lo podrán comprar, entonces realmente tendremos un problema de divisa. Ahora, lo más triste de todo es que estamos latinizando el mundo, porque lo que está pasando en Estados Unidos, lo dijo Obama hace par de días, es un problema de políticos, porque el Estados Unidos como Estados Unidos no tiene problema. No tiene problema. ¿Quién va a creer que Estados Unidos no va a cumplir su compromiso? ¿Quién va a creer que Estados Unidos de antes de ayer no sigue siendo el mismo Estados Unidos de ahora? Es el mismo. El problema son los políticos. Esa demostración
de latinismo que dieron ellos, de que era agarrado en un concepto que no querían cambiar, ni demócratas ni republicanos, y peor aún los republicanos como nosotros, tienen una facción de ultraderecha y otros que son más centristas. Entonces esa demostración de falta de unidad, de falta de poner la cabeza en lo que era el destino de Estados Unidos, eso fue lo que puso nervioso a los mercados, y eso es lo mismo que está pasando en Europa. Pero ahora el problema es, Ignacio, que ni contigo ni sin ti tienes mis males remedios, porque los políticos son los únicos que pueden administrar los estados a través de los partidos. Entonces, si los políticos no están dando malas señales, entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? Sí, pero son los políticos de ahora, porque así, y hay políticos de los de ahora que pudieran ser diferentes. Pero el problema es que ha habido políticos en la historia que se han caracterizado por tener un tipo de liderazgo diferente. Aquí los ha habido, y lo ha habido en Estados Unidos, y lo ha habido en Europa también. Pero ¿por qué coinciden ahora en esta época que todos como que no están en eso? A propósito, Ignacio, ¿cómo ven ustedes los empresarios a los políticos? Respóndemelo después de la pausa. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y el debate de la semana. Esta es la última parte del programa y tenemos una interesante conversación con el licenciado Ignacio Méndez, presidente de la FAI. Ignacio, antes de irnos a la pausa, te hacía la pregunta de cómo los empresarios ven a los políticos, entendiendo que los políticos de alguna manera son los que administran la cosa pública y han dado señales erradas de lo que es la administración de los estados. Bueno, tú dijiste una afirmación ahí que yo no me atrevería a ponerla 100% como cierta, porque ha habido políticos que han dado señales erradas, pero ha habido políticos que son ejemplos de lo que debe ser un político. No, te la voy a poner más clara aún, y es parte de mi reflexión como investigador y como estudioso. En América Latina, para solo ponerte un ejemplo, ¿ok?, 40 millones de pobres, y probablemente puedan ser más, pero la cantidad de pobres te dice a ti que no ha habido políticas gubernamentales a través del tiempo que resuelve el problema de la pobreza en América Latina. Entonces, eso te quiere decir a ti que los políticos no han resuelto el problema para los cuales ellos son normalmente nombrados. No nos va a alcanzar el segmento si seguimos así, porque te voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de Lula en Brasil, que sacó de la pobreza una cantidad enorme, no me acuerdo los millones. Se habla de 10 millones. Bueno, 10 millones. Se habla de 10 millones. Es una República Dominicana sacada de la pobreza. Y hay un error, porque algunos andan diciendo que lo llevó de pobre a clase media. No. Lo sacó de la pobreza. Lo sacó de la pobreza, ya no son pobres, no son indigentes, ya son gente que vive normal, no son clase media, obviamente. Y el Estado se quitó esa carga de arriba. Y el Estado se quita, obviamente. Se quita y te pongo otro ejemplo también, Mujica de Uruguay. O sea, es un ejemplo de lo que... Y te lo estoy diciendo, uno como empresario, que normalmente tú tendrías que pensar que uno tiene una visión un poco más derechista que eso. Pero más conservadora. Pero vemos empresarios que estamos más, quizás un chisme a la izquierda del centro que lo normal, porque tenemos la visión social. Pero no, yo creo que los políticos juegan su rol y creo firmemente que el político es político por una razón. Y creo también que los empresarios somos políticos. Pues política como una aberración de que tú no puedes, todo el mundo es político. Lo que pasa es que la especialidad de los políticos no lo hacemos los empresarios, porque no es nuestro rol ni es nuestra manera de ser. Hay cosas que yo jamás en la vida podría hacer porque no me sale, pero hay políticos que se dedican a eso y lo hacen bien. Entre ellas, las cosas que tiene que hacer el político es liderar una nación, es insuflarle el ánimo, la esperanza, el orgullo a una nación, a un grupo de gente. Eso no es la especialidad de uno. La especialidad de nosotros como empresarios es hacer que las cosas pasen. Entonces yo lo que creo es que empresarios y políticos tienen una parte muy fácil de trabajar en conjunto. El político se encarga de la parte del liderazgo, de insuflar el ánimo, de proyectar la visión, y el empresario se puede encargar de que las cosas pasen, de que te pongan a ti a administrar un área de la economía o una empresa del Estado o un departamento del Estado
hablando del empresario como un especialista de administración. Y eso hay historias, o sea, hay historias de secretarios de salud pública que lo que menos tienen son de médicos.